Las cosas más que me dan vergüenza cero, que me han comentado. Como sabéis, la nueva edición en color de la guía autista, fenomenal, ya está aquí. La tenemos en dos formatos, formato en tapa blanda, que es esta que tengo aquí, y formato también en color. La verdad es que hay que decirlo, las ilustraciones de Michi lucen una barbaridad con color. Y bueno, pues el formato pues es mejor, las páginas son un poquito con un poquito más de calidad, ¿vale? Y bueno, pues está a la venta a partir de hoy en la página de Lulú y muy pronto en la página, en mi propia página web, ¿vale? Y por ahora solo tengo estos dos ejemplares que son las pruebas de imprenta que me han enviado este mediodía. Esta es la edición en tapa dura, que es súper guay, que me la han pedido más gente, es un poquito más cara, ya sabéis que el tema de la tapa dura pues encarece bastante el producto, ya lo sabéis por los libros, pero bueno, quien lo quiera pues también la tiene, ¿vale? También la calidad es un poquito mejor de las hojas, ¿vale? Una edición un poco ahí deluxe que me había pedido muchísima gente. Me están preguntando mucha gente si se puede... No se va a poder comprar en Amazon, yo os explico por qué. Los precios que hace Amazon para los autores independientes, por así decirlo, son, hola Patricia, son un auténtico robo, por así decirlo, ¿vale? Se gana muy poquito en Amazon y además los precios de distribución y de papel se han encarecido y eso hacía que para poder vender este libro, el de tapa blanda en color y sobre todo el de tapa dura, tenía que poner unos precios desorbitados para yo ganar 50 céntimos, pero unos precios de por encima de 40-50 euros, con lo cual es una auténtica barbaridad, me parece una burrada, no voy a hacer eso. Quien quiera comprar lo podrá comprar a través de Lulú o me lo podrá comprar a mí y además así pues repercuten más en los autores. Yo entiendo que a la gente le gusta más Amazon, a todos nos gusta mucho Amazon, pero es un gigante que nos va a devorar poco a poco y cuando sea lo único que haya nos vamos a arrepentir. ¿Vale? Yo ya lo estoy viendo en mis carnes porque se cobra muy poquito de lo que se vende en Amazon los autores, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, no va se va a distribuir en Amazon, pero en Lulú hacen envíos internacionales, absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, además de vez en cuando hay descuentos y ese tipo de cosas, hoy hay hasta mañana hay un 10%, pero a veces hay hasta del 20%, yo os avisaré, ¿vale? De todas formas, pronto los tendré yo para venderlo porque hay gente que sí que quiere que se lo dedique, así que vamos a esperar. Patricia, perdóname que estaba aquí intentando rellenar el tiempo, ¿vale? Bien, que justo estaba cerrando yo una visita y bueno, aquí estamos. Vale, oye, pues vamos a empezar porque tenemos un montonazo de preguntas en este último preguntas y respuestas. Por cierto, un súper abrazo, besazo súper fuerte a Noemí, que me ha escrito hace un momento diciendo que no podía estar porque está otra vez pachucha de la boca. Así que mandadle, por favor, muchísimos abrazos, besitos y cariñitos a través de sus redes sociales, que seguro que os lo va a agradecer. Pobrecita Noemí, que no podemos contar con ella. Así que estaremos de nuevo, Patricia y yo, solos ante el peligro. ¿De acuerdo? Tenemos muchas preguntas. Vamos a intentar dar primero respuesta a aquellas que nos han hecho un pequeño donativo, aunque sea simbólico, por esa diferencia que han tenido. Intentaremos dar respuesta a las máximas que podamos, pero vamos a empezar fuerte porque son temas bastante complejos, ¿verdad, Patricia? Es decir, hay preguntas que, bueno, es que a veces a los profesionales nos hacéis preguntas, sobre todo en redes sociales, y pretendéis que contestemos en a lo mejor los límites de caracteres que tiene, por ejemplo, Twitter. Y es que ni haciendo hilos gigantescos, es que son temas muy complejos, como para dar una respuesta sencilla y fácil, porque es muy complicado a veces sintetizar la información y a veces que no se puede sintetizar la información. Es bastante complicado. ¿Te parece que empecemos, Patricia, con voy diciendo yo y tú me vas siguiendo, ¿vale? Por hacer un poquito de orden. Vamos a empezar con una pregunta. Tenemos dos preguntas sobre genética. Una de ellas nos dice, en gemelos idénticos, si uno es autista, el otro debe serlo. ¿Existe algún tipo de relación entre un embarazo múltiple y el autismo? Puede parecer ridícula la pregunta, no es ridícula, pero yo lo planteo. El riesgo de embarazo múltiple depende de la herencia genética, pero también de factores desencadenantes, como la de la madre, algunas de estas cosas, y el ambiente, por cierto. Algunas de estas cosas podrían verse como desencadenantes junto con la herencia genética para tener un hijo autista. Y luego tenemos otra pregunta también de autismo que dice... de hecho, una compañera psicóloga nos dice, y además dice lo mismo, una pregunta igual muy tonta, bueno, pues no es tan tonta, ¿el autismo es genético? Y nos deja ahí la pregunta. Patricia, ¿qué decimos a estas dos personas? Vale, yo esta sí que me la he preparado porque quería soltar así algún datito chulo.
Pero sí, existen factores genéticos que contribuyen al autismo, evidentemente. Y también, no solamente genéticos, lo que llamamos la epigenética, pues antecedentes personales, tanto pre, peri y postnatales, ¿vale? Todo lo de alrededor del parto, tema de consumo de algunas cositas, exposición a estrés crónico, intercurrencias propias de la gesta del parto, bajo peso al nacer, cesáreas, cuadros febriles durante el embarazo, antecedentes familiares, fenotipos limítrofes. Tenemos aquí un amplísimo, bueno, barullo de cosas, ¿no? Por así decirlo, barullo de, no sé, factores Factores, que factores que predisponen. influyen, que pueden influir en la aparición o no del autismo. Hay un factor que para mí creo que es importante tenerlo en cuenta porque además se ve como, muchas veces se ve como una especie de rechazo y muchas veces cuando se publica en redes, yo creo que hace unas semanas nuestro compañero Iván Onandia del País Vasco publicó un estudio que decía que había ciertos factores ambientales como la contaminación que podían favorecer el origen del autismo y claro, tú lo lees así y dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Como, no, no puede ser, ¿no? A ver, es un factor más, no solo para el autismo, sino para muchas cosas, pero no solo neurodivergencia, sino también para muchas cosas que están incidiendo. Ahora, sí es cierto que a veces los estudios están muy dirigidos y quieren sacar ciertas conclusiones como muy cerradas y como muy categóricas sobre muchas cosas y hay veces hay que ver, bueno, qué población se ha estudiado, hay que ver las muestras, etcétera, etcétera. Hay que ser muy prudentes. A veces, pues bueno, los estudios a veces están pagados, están subvencionados, están dirigidos, a veces hay intereses, ¿no? Y se quieren enfocar hacia ciertas cosas, ¿no? Como un poco polarizar un poco la opinión. Yo creo que tenemos que ser prudentes, pero sí es cierto lo que estaba comentando Patricia, o sea, que esto es multicausal, es decir, que hay una herencia genética, es evidente que está ahí. ¿Qué porcentaje es genético y qué porcentaje es ambiente? Hombre, pues se suele hablar de que normalmente lo genético tiene más peso en general. Pero vete tú a saber, si una persona a lo mejor, y esto podemos saltar al tema del fenotipo ampliado, que es otra de las preguntas que tenemos, si una persona a lo mejor está siendo sometida, por ejemplo, a mucho estrés, ¿no? Que condiciona mucho el factor genético en el embarazo, por ejemplo, o a una vida X de ansiedad que le ha llevado a tener ciertos comportamientos o ciertos parámetros en su mente que le llevan a ser de determinada forma, a lo mejor se puede desarrollar o puede heredar puede haber una modificación genética y una mutación ahí de nuevo que aparezca de repente, que es lo que pasa con muchas cosas que no sabes por de dónde aparecen, ¿no? Porque son mutaciones de nuevo. Entonces, sí. Ahora, yo creo que es importante dos cosas. Una, los estudios genéticos que hay hoy en día, que muchas veces dicen, Daniel, es importante que haga un estudio genético, es que me han pedido un estudio genético para mi hijo, el autista, etcétera, etcétera. A ver, hay que dirigir y a ver hacia dónde nos dirigimos. Si es un autismo sindrómico, lo que es un autismo secundario, sí es importante hacer un estudio genético, ¿vale? Porque podemos estar hablando de un X frágil, una esclerosis tuberosa, etcétera, etcétera, y es importante determinarlo y saberlo, ¿vale? También por la posible herencia, etcétera, etcétera, y por lo que a lo mejor otro hermano lo pudiese tener, porque sí, ahí sí que hay una impronta muy, muy, muy grande, ¿vale? Pero más allá de eso, los genes que están implicados en la aparición de autismo son una barbaridad, o sea, son tantísimos que de hecho hay algunas investigaciones que están abogando por abandonar ese tipo de estudios porque no llevan a ningún Sí, lado. porque no aíslan genes concretos. Hay algunos que sí, pero hay Exacto. tantos que no están teniendo en cuenta que no. Una Que barbaridad. Entonces, a ver, muchas veces yo entiendo que la gente quiere como una conclusión muy clara, en plan de, ¿es autista, no es autista? Hoy en día el diagnóstico del autismo es clínico, excepto en algunos casos como estos autismos sindrómicos o estos autismos secundarios o el antiguo síndrome de Rett de los trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, sí es cierto que a veces se busca esa confirmación, muchas veces en peques, ¿no? Cuando es muy difícil diagnosticar, ¿no? Estamos hablando de peques a lo mejor de todavía un año, año y medio, que están ahí en el límite, que todavía no se sabe, que sabemos que el trastorno puede ser evolutivo, que puede desembocar en otras cosas, porque la sintomatología se confunde, ¿no? En esas primeras etapas. Pero yo creo que el buscar en la conclusión genética, aparte que los estudios esos son carísimos, pero carísimos, y hay unas listas de esperas en la seguridad social tremendas, porque pues, se requieren pues, una tecnología muy cara, que luego además no te dice nada. O sea, es como. Además es que yo, la familia se lo leen y dicen, vale, y tanto esperar para esto, ¿no? Como si le fuese a dar la solución. Entonces, que hay un factores genéticos ahí importantes, bueno, está claro. Los profesionales que estamos viendo a familias, muchas veces vemos a los hijos o a las hijas y luego vemos a los padres y decimos, sé de qué rama viene.
O sea, a veces es tan evidente, dices, sois como cromos. A ver, sé que viene de esta parte, que por lo general suele ser la parte paterna. Pero ya está, ¿y qué decimos con eso? Tampoco vamos a solucionar mucho más allá, ¿vale? De encontrar una posible respuesta ahí súper, súper, súper objetiva, que va a ser muy difícil que se dé, tal y como se está viendo que es la genética en el autismo. Yo aquí quiero aportar un dato muy interesante de un estudio que leí hace poquito para el doctorado, que es que cuando entre una gesta y otra, por ejemplo, sobre todo hilando con el tema de los hermanos, entre una gesta y Ujú, otra transcurren menos de 18 meses, el riesgo tiende a ser superior en comparación con embarazos que distan entre sí por más o menos 4 años. ujú, Pero sí que es cierto que en el caso, sobre todo de las niñas, que es donde yo rasco siempre un poquito más y barro para casa, si tenemos ya una niña autista, el riesgo de recurrencia para un segundo embarazo es del 14%. ujú, ¿Vale? Por lo tanto, es un porcentaje bueno, que es interesante. ujú. Muy bien. Vale, pues creo que luego si queréis recuperamos el tema del fenotipo ampliado, que también es muy interesante, pero vamos a pasar a otra pregunta por dar un poquito más de variedad al asunto, ¿vale? Venga, Beatriz nos pregunta, quería hacer una consulta, no sé si puede resolverse por este canal, bueno, vamos a intentarlo, pero ¿qué indicadores podría observar en una alumna de 5 años, posible TEA, entiendo que ella debe ser docente, eh, TEA, lenguaje oral, desde hace muy poquito e incomprensible, ¿vale? La familia con pocos recursos y dificultades para asistir a las citas de salud mental y atención temprana. Escala Batel con 3 años, tiene fase en todas las áreas, mínimo 7 meses, en algunas áreas hasta 12 meses. Las relaciones con iguales son positivas, aunque sus compañeros no la entienden, ¿no? Si no es inteligible, ininteligible. Se frustra bastante si está haciendo una tarea, no la termina y se realiza un cambio de tarea. Se distrae con facilidad y le cuesta centrar la atención. ¿Qué le decimos a Beatriz? Que entiendo que es orientadora en un colegio infantil. Perdón, lo ponía ahí. Todo esto yo veo que son red flags, ¿no? Son cositas, Totalmente. claro, que tenemos que tener en cuenta que entre todas ellas todavía es muy pequeña, no tenemos ni idea del perfil de esta nenita, pero hay que vigilar. Sobre todo el retraso del lenguaje es algo que me resulta llamativo. Ujú, Bueno, por lo que dice de la pasada, me parece que ha dicho la Batel, hay una desincronía en el desarrollo a nivel general. ujú. Sí. Creo que muchas veces cuando hacemos evaluaciones a estos niveles, eh, la parte más importante para mí, sobre todo en el autismo, es ver esa disincronía que hay en distintas áreas. Es súper importante. El autismo es una condición que es muy paradigmática y muy rara en ese sentido, es decir, es poco heterogénea. Digo, perdón, es poco homogénea, es muy heterogénea, que de repente hay cosas muy altas y cosas de repente unos desfases muy grandes y que sorprende incluso muchas veces cuando se aplica la policía. Aplico esta prueba mal, porque no puede haber tanto desfase. Bueno, podría ser un indicador de autismo. Desde luego el lenguaje es un grandísimo indicador. Y esa jerga ininteligible con 5 años, hombre, con 5 años a mí me extraña mucho, pero se suele dar antes, pero cuando hay jerga así rara, pero puede ser, por supuesto. Entonces, pues sí, evidentemente habría que hacer una exploración, una petición a valoración a salud mental porque cumple signos de alerta, está clarísimo, de autismo. Que no despiste el que tiene ese interés, ¿no? Por el grupo normativo. A veces Ujú. es una, si no es un Muy profesional que bien. está formado en el fenotipo femenino, dice, ah, bueno, ¿qué va a ser autista? ¿Será otra cosa o será un X no especificado porque hay interés? Bueno, pues Ujú. señores y señoros, en las niñas hay interés. Ujú. Y ahí Incluso muchos niños. Es un poco como el tema de la mirada, ¿no? En cuanto mira ya no es autista, en cuanto tiene interés por otros niños ya no es autista porque los autistas se aíslan, quieren aislarse, no se interesan por igual. Es un mito, ¿vale? Habría que ver si cuando se produce ese aislamiento realmente, si ha habido realmente intentos o conductas instrumentales con otros niños, pero no son las adecuadas, entonces no son efectivas. Entonces el niño ya al final abandona, ¿no? Por frustración. Mucho cuidado, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hay normalmente en cuanto hay esos intereses por igual, no, si es muy sociable. ¿Vale? Pues no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, es decir, tenemos que intentar desterrar esas falsas creencias, ¿vale? Entonces, sí, Beatriz, a evaluación, pero ya, a esa pique, como sea. Venga, Azul nos pregunta un tema súper interesante. ¿Cómo me puedo enfocar o concentrar en una actividad que no es parte de mis intereses especiales? Entendiendo los intereses especiales como aquellos intereses que pueden tener las personas en el espectro, como sus intereses a veces restringidos, incluso de carácter
incluso obsesivo en ciertas ocasiones, se puede tachar patológicamente como obsesivos, aunque simplemente puede ser restringidos o muy especiales. ¿Qué podemos decirle a Azul? Pues yo aquí lo que haría sería planificar a nivel, pues si puede ser a nivel visual, casi siempre mejor, porque si lo tenemos planificado es más fácil como asumirlo, aunque nos guste un poco menos que nuestro interés especial, pero lo asumimos. Y después de esto, planificar descansos también de, bueno, hago un poco de esta tarea que me resulta un poco reforzante y combino con otra que me resulta un poco más reforzante. Introducir este como pequeño refuerzo, ¿no? Para que no sea, bueno, pues me lanzo 8 horas a hacer no sé qué y no he tenido tiempo de, aunque sea un pequeño break. Yo es lo primero que se me ocurre. Totalmente. Azul, estructurar. Es decir, claro, una de las cosas básicas de las personas espectro y el trabajo de las personas espectro es siempre la estructuración. Y la estructuración se hace tanto para las cosas que nos interesan como para las cosas que no nos interesan. Evidentemente, si es una cosa que nos interesa, quizá le dediquemos demasiado tiempo. Y una cosa que no nos interesa, muy poco tiempo o ningún tiempo. Entonces, tenemos que intentar realizar ese ajuste y ponernos tiempos. Siempre que digo de estructurar hay una parte que es muy importante, y es que muchas veces sabemos cuándo iniciamos las actividades, pero no ponemos el fin de las actividades. Y tan importante como el inicio, de hecho más, es el fin, ¿vale? Que nuestro cerebro, tu cerebro en este caso en el espectro, sepa cuándo va a terminar esa actividad y que después lo que tiene es un descanso, como dice Patricia, o tiene esta actividad sí que te gusta durante X minutos o X tiempo para poder satisfacer ese gusanillo que vas a tener en la cabeza, si no, continuamente, de cuándo le dedico a mi interés especial, el compartimentarlo es súper, súper, súper importante. Ok, venga, Laura Toledano nos dice, gestión, agresividad, furia en situaciones en las que no parece estresado o enfadado y continúa. Ha empezado a golpear su cabeza contra la mía, 4 añitos, a veces también al cogerlo en brazos si me lo pide. Vale, un tema de gestión de esas conductas, a veces que pueden ser muy llamativas y muy disruptivas para muchas familias. ¿Cómo lo hacemos, Patricia? Vale, yo aquí me voy a hacer un cartelito para sacar el cartelito siempre de, por favor, análisis funcional. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ante qué situaciones? ¿En qué momentos? Si, ojo, diferenciar rabieta de un colapso. Una rabieta pues, habitualmente tiene un fin, ¿vale? Pues ya sea un fin bueno o un fin, entre comillas, malo. ¿Quiere La conseguir atención. algo? Claro, a mí me da igual si me prestas atención para felicitarme, para regañarme, pero hazme casito. Puede ser una de las opciones. Y un colapso es, ostras, quizá este niño tan chiquitito está muy desbordado y lo único que se le ocurre es hacer esto para, bueno, un poco con la mamá para, bueno, como... Sí, y quizá también hemos reforzado esa parte, ¿no? Es decir, muchas veces en las conductas agresivas lo que suele pasar es que, claro, cuando hay una conducta agresiva, el entorno se vuelca en el pequeño. Claro, eso es una llamada de atención. Como mínimo consigue eso. A lo mejor ni siquiera lo está intentando conseguir atención, porque de repente tiene ese refuerzo tan grande, dice, Claro, tengo un problema, sobre todo sea mucho en peques que tienen muchas dificultades de comunicación con el entorno, porque en ese momento conectan con el entorno. Sí, de una forma desadaptativa, sí, pero conectan. Entonces, claro, le estamos reforzando esa conducta. Lo que dice Patricia Laura es funcional. Muchas veces nos pedís soluciones a cosas y lo que tenemos que hacer es ir más atrás. Es decir, cuando pase eso, pues tenemos que lidiar con la situación como podamos, dejar que se desahogue, si puede ser con algún tipo de objeto que no se haga daño a sí mismo, no haga daño a los demás. Un mordedor, una cosa que, algo que pueda canalizar. Algo que en la que pueda descargar, pero después tenemos que buscar el antecedente, qué es lo que ha sucedido. Y siempre hay disparadores y muchas veces son disparadores que a nosotros nos pueden parecer absurdos, como puede ser una cosa colocada fuera de sitio, o un sonido que nosotros no detectamos, o un cambio de rutina, una falta de anticipación, pueden ser muchas cosas. Entonces, yo entiendo que muchas veces queréis buscar la solución a ese problema, a ese estallido, pero muchas veces ahí simplemente tenemos que acompañar o redirigir y tenemos que buscar la solución anticipándonos, ¿vale? Porque a veces no podemos hacer otra cosa y de hecho es lo más justo para el chaval, no buscar el suplir, el que no haga eso, que al fin y al cabo no lo puede evitar por lo general, si es un meltdown, como decía Patricia, un colapso, tenemos que dejar que se desahogue, si es cierto, de una manera un poquito más adecuada, sobre todo para él mismo, para que no se haga daño, pero no podemos hacer mucho más en ese sentido. Ahí tenemos que dejar que la intensidad baje y después pensar qué es lo que ha podido pasar y anticiparnos, aprender para la próxima ocasión. Vale, Laura, muchísimas gracias por tu pregunta y por tu contribución. Venga, vamos a otra. Tenemos aquí a Lili que dice, me ha entrado una duda. Estamos llevando a nuestro hijo a un centro privado a hacer terapia y ayer le comentó la psicóloga que le estaba tratando el comportamiento. Y me ha surgido una duda. ¿Podría estar haciéndole el método ABA para la conducta? ¿O existen más métodos
para el comportamiento del niño. El método ABA sería como un masking porque tiene mucha controversia. Uf, gracias y un saludo. Vale, antes de que conteste que me opinión Patricia, yo hay una cosa que me resulta muy curiosa. A veces me dicen, Daniel, me ha dicho esto el neurólogo, no lo entiendo, ¿qué es? Y yo digo, pero ¿por qué no se lo habéis preguntado al neurólogo? Es decir, si tú estás trabajando con una terapeuta que está haciendo un tipo de terapia, pero ¿por qué no le preguntas a tu terapeuta? Es decir, es que creo que si no hay una buena comunicación, esto lo estaba hablando antes en una visita, si no hay buena comunicación con el terapeuta, es que algo no está funcionando, porque precisamente lo que tenemos que hacer es trasladar todo lo que se está haciendo en terapia o en entrenamiento, como queréis llamar, a los contextos naturales. Y para eso es fundamental que haya una confianza total, absoluta y abierta con la persona que esté llevando a vuestro peque. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a contestar. Dice, ¿puede estar haciendo método ABA? Le está tratando el comportamiento. Claro, igual he hecho referencia indirecta a una característica conductual. Esto no tiene por qué ser ABA, o sea, puede No, hacer el PIB. No no, tenemos información. no tiene por qué ser ABA. A ver, no se asustéis, jolín, el tema del ABA asusta. Yo entiendo, ¿vale? Porque muchas veces las familias están leyendo y leen los relatos de las personas, sobre todo las personas en el espectro, y en cuanto ven ABA, pues enseguida pues saltan, ¿no? Y ahí a muchas personas en el espectro les sirve de disparador eso y bueno, saltan con una agresividad comprensible totalmente. El otro día en el congreso de AETAPI, y una de las exposiciones, el congreso, AETAPI es una organización española que hay de profesionales de autismo, y hubo un congreso hace unas semanas en Madrid, y una de las conferencias era saber el estado de la aplicación ABA en nuestro país. Y están contando con muchas personas en el espectro, tanto personas que han sufrido, mejor dicho, la terapia ABA, como otras que no, pero darle su opinión, lo cual es genial. Es decir, preguntamos a las propias personas en el espectro. Y fue muy curioso porque prácticamente, creo que unánimemente, una persona habló y dijo, oye, esto es una cosa que no queremos los profesionales, ¿no? Como diciendo, es muy, muy, muy invasivo, es muy agresivo, no respeta a la persona en el espectro. Entonces, es normal que las familias, o sea, está dentro de los profesionales también, ¿vale? Entonces, es normal que las familias estéis ahí a la que saltáis, pero tratar el comportamiento no significa, a lo mejor le estás redirigiendo, mira lo que estamos hablando antes de las rabietas, le estás redirigiendo una conducta agresiva que tiene contra una conducta autolesiva, se la estás redirigiendo a golpear un peluche o un cojín cuando está enfadado, cuando tiene un momento de frustración. No tiene por qué ser ABA, ¿vale? Pero, Lili, pregúntale a tu terapeuta, ¿qué rayos está haciendo? ABA es como un tipo de, como masking. En cierto modo sí, porque como está orientado a desautistizar un poco a la gente, ¿no? No hagas Sí, el estilo, no hagas no sé qué, escóndete. sí, efectivamente, es que un poco dentro de, sí es cierto que hay algunas perspectivas o nuevas tendencias del ABA que son un poco más soft, en el sentido de que son más respetuosas, pero siguen teniendo un poco pues toda la dinámica de lobas, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que muchas de las cosas del autismo, la ecolalia, las estereotipias, las siguen viendo como algo no funcional que entorpece el aprendizaje, ¿vale? Cuando sabemos perfectamente que no tiene nada que ver y que de hecho son muy, muy, muy funcionales, ¿no? Pero bueno, en conclusión, no tiene por qué ser ABA. Y segundo, y Lili, más importante, habla con tu terapeuta y entérate qué rayos está haciendo con tu hijo en terapia. ¿Vale? Venga, Miruchi nos dice, quería preguntaros una curiosidad, a ver si es coincidencia o tú ves que puede ser un rasgo común. Mis dos hijos son TEA y coincide que los dos tienen problemas de diferenciar colores entre el naranja y el verde. ¿Te ha pasado con más peques o puede que sea algo de mis hijos? Se supone, según oftalmólogo, que no hay problema alguno con el tema de la vista. Por eso me planteo si puede relacionarse con el TEA o que se me va la neuropinza, que también puede ser posible. La neuropinza. Qué grande. Vale, ¿qué le decimos a Miruchi? A mí esta pregunta me pareció muy curiosa y lo primero que hice fue ir a la base de datos de la uni y empezar a buscar. No encontré nada, o sea, no hay correlación científica Nada, ni pero estudios que relacione la percepción del color con... Otra cosa es las sinestesias, las interpretaciones, bla, 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 eso sí, pero percepción de o discriminación. comenta que es un poco la sinestesia, que a veces me preguntan cuando soltamos estos conceptos, me dicen, sois demasiado técnicos, Daniel, y tenéis razón, a veces lo soltamos porque para nosotros es como nuestro día a día, ¿vale? Sí, de forma muy sencilla. Pero te puedo rascar algún ejemplo, porque el otro día estoy hablando con una paciente de esto. Me decía, es que el 8 huele a gasolina. Y yo me moría de risa, digo, pues ¿por qué no? Son asociaciones que hace el propio cerebro sobre dos conceptos y a veces en dos modalidades sensoriales diferentes. Eso es.
pues Normalmente suele llamar mucho la atención cuando son dos modalidades sensoriales diferentes que no tienen por qué coincidir, porque, por ejemplo, el gusto y el olfato sabemos que están muy interrelacionados, pero, por ejemplo, en lo que dice Patricia, el 8 a nivel visual, como está escrito, me suena, pues me huele o me parece que tiene picos, ¿no? O huele raro, o huele mal. Y claro, llama muchísimo la atención. Y son cosas que sí es cierto que hay una relación muy importante entre sinestesia y autismo, que se necesita estudiarse muchísimo más, como casi todo lo sensorial, que estamos ahí un poco en la prehistoria todavía en ese tema, pero no hay ningún tipo de estudio que asocie esas dificultades en percepción de colores en autismo bueno, y precisamente, de hecho, ni siquiera a nivel, ni a nivel sensorial de receptores, ni a nivel cortical, de corte visual, no lo hay. No hay ningún tipo de asociación real, ¿no? Más allá de lo anecdótico. Así que no tiene que ver con el autismo. ¿Vale? Venga, seguimos. Acasalix nos dice, niño, 6 años con hipótesis de Asperger, pero en 2 sesiones nos dicen, en la Seguridad Social, nos dicen que TGD. Y pone un interrogante en blanco, una señal de sorprendido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? yo aquí veo un señor o una señora poco actualizado porque TGD hace ya tiempecillo que, bueno, que está ahí, que está como en otro manual que ya desechamos y ya no está muy desactualizado. Y luego, bueno, pues me parece genial, ¿no? Venga, siguiente, otro. Así diagnosticamos a todo el mundo muy rápidamente. Yo, se me está ocurriendo ahora que quizás puede ser que a lo mejor le estén evaluando en un centro base, y sí es cierto que los centros bases de la atención a la discapacidad, los baremos que siguen, excepto ahora que ha entrado, bueno, va a entrar en vigor el año que viene el nuevo formato, uno de los criterios que se siguen manteniendo es el de TGD, el de trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? Entonces, tu hijo es autista o Asperger, como lo quiera llamar, lo único que en esa categoría, digamos que en esa clasificación que tienen en ese centro, en esa institución, los catalogan como trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? Como TGD, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Es autista y punto. No te rayes, ni te la han cambiado, ni es un cambio de diagnóstico, probablemente simplemente tenga que ver con eso. Pero insisto, ¿por qué no les preguntáis? Oye, ¿por qué TGD si era Asperger? ¿No? Les Claro. pegáis un telefonazo, les llamáis, oye, mira, esto no lo entiendo. Joder, que os lo explique. Que para luego lo pagamos, que esto de hecho lo pagamos todo. Vale, venga, seguimos. Oye, vamos a buen ritmo. Venga, Aumi, ¿nos estáis siguiendo? Vamos demasiado rápido. Decimos muchos conceptos técnicos. Dadnos un poco de feedback, que no estoy leyendo nada del chat. No me da tiempo, perdonadme. Hay un montonazo de gente aquí diciendo cosas y no me estoy enterando de nada. Disculpadme, luego reviso un poco. Aumi dice, mira, el tema del fenotipo ampliado, otro super cajón importante. ¿Podrías explicar un poco lo del fenotipo ampliado? A mi marido y a mí no nos queda claro. Nuestro hijo tiene el diagnóstico y llevamos tiempo pensando que mi marido, lo que os comentaba antes, también es TEA. Pero el fenotipo nos genera dudas. Mil gracias. Venga, ¿cómo podemos explicar el tema del fenotipo ampliado? Que es un tema complejo. Vale, un fenotipo es como una multitud de características, por así decirlo. Ampliado, yo siempre, las veces que me han preguntado mis pacientes por esto, yo tengo una diapositiva muy chula que es un circulito pequeñito que aquí pone fenotipo reducido, que son las características quizá más visuales o más restringidas, o más que restringidas, quizá las más infantiles también, ¿no? Las típicas que recoge el DSM. Y luego tenemos el fenotipo medio, que quizás es de, bueno, unas características menos intensas, o con un aprendizaje podemos pasar de un fenotipo reducido a uno quizá más medio, ¿vale? Cuando avanzas en la especie, como cuando avanzas a lo largo de las etapas del desarrollo. Y luego está el fenotipo ampliado, que habitualmente se ha asociado al de las mujeres, porque son unas características mucho más sutiles que o algunos hombres también, que las masculinas. Este sería el fenotipo ampliado, cuando las características son mucho más sutiles o mucho más adaptadas o adaptativas. Claro, aquí tenéis que entender un poco, joder, es que son conceptos que son complicados. Nos cuesta entenderlo hasta nosotros, los clínicos y sanitarios que nos dedicamos a esto. Al final, el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico, ¿vale? Es en base a una serie de sintomatología. ¿Qué significa esto?
que la sintomatología se tiene que dar y se tiene que dar con una frecuencia y una intensidad. ¿De acuerdo? Es decir, hay que cumplir una serie de características que se tienen que dar en X intervalo de tiempo y que genere una dificultad X, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que, claro, tú dirás, bueno, entonces si no me genera tanta dificultad, ¿dejo de ser autista? Pues, hombre, pues según ese criterio clínico sí, ¿vale? Sabemos que no es así, porque no es como una enfermedad que tienes o no tienes, no es una fiebre, ¿vale? Que a partir de, ¿no? A partir de X grados tienes fiebre, si no, no tienes fiebre, ¿vale? Se quiere extrapolar esa regla médica muchas veces a características mentales. Tened en cuenta que el diagnóstico de autismo clínico, de autismo por síntomas, está en un manual de enfermedades mentales, ¿vale? De trastornos mentales. ¿De acuerdo? Entonces, Yo claro. quería aportar también porque es algo que yo justo discutía ayer con mi director de tesis. Me decía, es que nos estamos basando en un sistema categorial en lugar de Totalmente. dimensional. Por lo Totalmente. tanto, si no cumples X categorías, eres un mal autista. Efectivamente, exactamente es lo que estoy diciendo. Es decir, claro, y hay mucha gente que en determinados momentos de su vida, incluso, mira, gente que va a la valoración de discapacidad y dice, ¿qué tal tu vida? Pues muy bien, encontré un trabajo, estoy haciendo terapia, no sé qué. Y dicen, pues entonces no. Pues un poco lo mismo. Entonces, no tuve la discapacidad, pues un poco lo mismo con el diagnóstico. Al final, los diagnósticos, al ser lo que dice Patricia, por categorías, y eso que ahora se está incluyendo ciertas dimensiones, todavía nos quedamos al final que es un diagnóstico clínico basado en síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no consigamos que sea un diagnóstico por características, ya sabemos que los procesos que subyacen a esa sintomatología, lo sabemos, pero en el diagnóstico sigue siendo clínico y por síntomas, por una serie de sintomatología. Entonces, claro, podríamos decir que aquellos, lo que dice Patricia, aquellos que no cumplen con esa sintomatología, que es más sutil, por así decirlo, sus características, sus peculiaridades, por así decirlo, podríamos estar hablando de que esos son el fenotipo de autismo. ¿Vale? Como diciendo, vale, sí, tienes estas características, pero no son clínicamente significativas, en el sentido de que no te perturban lo suficiente. Claro. Te cataloga aquí. Es decir, no tienes fiebre, tienes 36 con Claro, ¿vale? estás calentito solo. Estás calentito, pero todavía te mareas un poco cuando andas, pero bueno, puedes hacer vida, no te tienes que meter en la cama. Si te tienes que meter en la cama, entonces ya sí que eres autista, ¿no? Entonces, claro, teniendo claro esos conceptos, pues claro, podemos decir, ostras, entonces el fenotipo ampliado, ¿podrían ser personas autistas? Hombre, por supuesto que sí. Yo es que muchas veces yo es que lo pienso, o sea, yo veo a gente que me dice, está mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, y me preguntan, yo, Daniel, me hago el diagnóstico porque yo he podido sobrevivir a mi vida, tengo una vida, soy feliz, no sé cuánto. Y yo le digo, no, es que Un mismo autista puede estar en diferentes estadios totalmente, evolutivos que en otros. totalmente, efectivamente, por eso el parámetro tiempo de frecuencia está contemplado en los manuales de criterios, es decir, te tiene que afectar durante X tiempo, ¿vale? 3 semanas mínimo de, ¿sabes? Como, joder, en serio. Y claro, la gente autista dice, joder, es que yo soy autista todo el tiempo, y tenéis toda la razón del mundo. Es que es verdad. Entonces, claro, el problema es que estamos todavía utilizando un sistema que es un sistema del año Catapunching, porque aunque lo analicemos, hayan metido un poco las dimensiones, ¿no? Los grados de ayuda, tal, y toda esta historia, joder, es que No es los criterios suficiente. son los No es criterios de Kanner todavía, es que es así, o sea, en el DSM-5 ya metieron el tema de las sensibilidades un poquito ahí de refilón, ahí, y es como, joder, y todavía no vamos a los procesos, pero es que no vamos a ir a los procesos con este manual, porque es un manual de enfermedades, entonces siempre va a haber un lastre, ¿vale? Es decir, imaginaros que, me preguntaba una persona autista, imagínate que yo estoy en un entorno en el que pues se me estructure todo, la gente me hable de manera literal, no tenga que inferir sus estados mentales, sino que todo el mundo me lo comunique directamente, claro, ¿vale? no tener un trastorno ni una condición, estaría genial. Claro, entonces dejaría de ser autista. Y yo, pues según los criterios clínicos del DSM, sí, porque no tiene un deterioro significativo, pero sigue siendo autista. Entonces, claro, la idea, y es lo que hacemos los profesionales que trabajamos desde el punto de vista de la neurodivergencia, es que nuestra idea es sacar el autismo de ahí, porque no lo consideramos un trastorno, es una condición. Por eso decimos que es una condición, porque no está ahí dentro. Lo que pasa es que hoy en día, si queremos seguir jugando en ese juego, ¿vale? Que si es cierto que es un juego de bandas, ¿no? Porque estamos en él, pero lo criticamos, ¿no?
Pero es que, joder, luego es que también nos llegan los psiquiatras, que son los que mandan aquí, ¿vale? Que son los que hacen estos criterios clínicos, la OMS hace lo suyo, pero son prácticamente clavados. Al final te dicen, bueno, entonces todos seríamos un poco autistas. Es como, vamos a ver. Ya, estas son cosas que me molestan mucho. Decir, vamos a ver, tú me pones las reglas del juego, yo me tengo que adaptar a ellas, aún sabiendo que voy mucho más allá, profundizamos mucho más allá en el diagnóstico, no diagnosticamos solo con síntomas clínicos, vamos a los procesos, y de repente tú me dices, tú rompes la baraja, como suele decir, y dices, no, va, entonces todos somos autistas. Bueno, no, ¿vale? Con esto os queremos decir, esto es muy, muy complicado, y entonces es jugar a estas dos bandas, a veces es difícil porque lo tenemos que hacer, porque tenemos que luchar contra el sistema, pero de una manera con cabeza. No podemos dinamitarlo, porque si lo dinamitamos, para empezar, toda la gente que obtiene ayudas, lo que hablamos, el grado de dependencia, todas estas cosas, gracias a un diagnóstico clínico, se irían abajo, ¿no? Entonces, tenemos que luchar ahí pero tenemos que tener mucho cuidado como lo hacemos, porque podemos perder más de lo que ganamos. Imaginaos que ganamos la condición, vale, sí, es una condición, no es un trastorno. A la mierda, todas las ayudas, todas las adaptaciones, ¿no? Cuidado, ¿vale? Seamos prudentes aquí, ¿vale? Entonces, este tema complejo, espero que lo hayamos aclarado un poquito, porque es un tema que es difícil. Pero bueno, intentamos explicarlo siempre de la mejor manera posible. Pero es un tema que es polémico, es difícil y yo entiendo que muchas veces la gente quiere tener una respuesta clara y evidente y es complicado esto, ¿vale? Es difícil y los diagnósticos, incluso aun cuando son clínicos, son tremendamente complejos. O sea, me dicen, Daniel, ¿por qué os tiráis 2 meses para hacer un diagnóstico? Joder, porque es que es muy difícil hacerlo y hacerlo bien, ¿vale? Es decir, un diagnóstico diferencial o complejo es muy complicado y sobre todo en adultos, ¿no? Que hay muchas historias ahí detrás y muchas posibles concurrencias de dificultades, ¿no? Entonces, es complicado, ¿vale? Vale, trastorno de estrés, fobia social y autismo, distinguirlos. Si tengo teoría de la mente y función ejecutiva, ¿tendría lo primero? ¿Qué opinas, Patricia? No sé si lo he entendido bien, pero se puede tener todo a la vez también. Esto no, una categoría no excluye a la otra. Si Efectivamente. tiene teoría de la mente, pues puede ser autista también. Hay autistas que tienen esta capacidad pues más desarrollada por lo que sea, Sí, sí, el tema de pero la teoría de la mente es un tema teoría de la polémico. mente. El Claro. tema de la teoría de la mente es un tema polémico y además se utiliza desde algunas perspectivas del activismo autista como algo que acusan a ser capacitistas, ¿no? Si hablamos de teoría de la mente. A ver, lo que dice la teoría de la mente no es que los autistas no tengan teoría de la mente, sino que no lo utilizan, que es distinto, o que prefieren no utilizarla, o que necesitan más información para formarse una opinión de la cognición o la emoción de la otra persona. No significa que no la tengan, ¿vale? Y lo que dice Patricia, es decir, puedes tener todo esto a la vez o puede ser todo esto a la vez, ¿vale? Función ejecutiva. La función ejecutiva se entrena. De hecho, es de las cosas que más podemos entrenar, de las dificultades que puede haber en autismo. Entonces, si eres una persona adulta, podrías ser todo eso perfectamente teniendo teoría en la mente y funciones ejecutivas. Claro. ¿Vale? Y también a ver en qué grado, porque a lo mejor tú no sé si se dice tener teoría de la mente, sino esta función está más desarrollada en situaciones estables, predecibles, controladas, con tu núcleo familiar, con tu gente cercana, y te sueltan en la calle o con gente que no conoces o en situaciones de mucha demanda, mucho estrés, y esa teoría de la mente igual no la tienes porque el estresor es tan grande que no te deja utilizarla. Esto lo estamos hablando un día con Patricia, con Cristina, que nos manda un saludo muy grande. Está sin voz. Noemí, le han sacado una muela. Cristina, el otro día me envió un mensaje y parecía el Padrino hablando. Parecía Don Corleone. Están las pobres que necesitan vacaciones ya. Lo estaba hablando con Cristina precisamente el otro día. Es decir, una cosa es acertar, hacerlo bien en análisis estáticos o en entornos cómodos. ¿Vale? Muchas veces el tema de la simbolización, mucha gente nos dice, no, pues yo capto los sarcasmos y las ironías y tal. Ya, en contextos que te esperas, con gente que te esperas, y de repente en un contexto que no te esperas, suelta una broma, todo el mundo se ríe y tú no. ¿Qué ha pasado ahí? Pues a lo mejor no hay tanta facilidad para el tema simbólico como tú te piensas, ¿vale? Cuidado con analizar esta serie de cosas, ¿vale? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y es una de las cosas que nos supone a los profesionales que hacemos diagnóstico uno de los mayores retos, claro, porque nosotros pues, pasamos nuestras pruebas, nuestros test y nuestras historias. Y el otro día lo estaba pensando y creo que hice una publicación de eso. Y a veces todos los test dicen no.
Pero tú estás hablando con la persona y es... Sí, sí, sí. Que vamos a ver, es que no. Por mucho que me digas este test, este y el otro, que no estás en el espectro, que no cumples criterios, que no pasas el punto de corte, ostras, es que no, es que no. Y por eso a veces tenemos que seguir indagando y a lo mejor se alarga el proceso, porque tenemos que comprobar esa serie de cosas. Venga, Ana Volada nos preguntaba el tema, otro tema de genética, creo que ya te hemos dado respuesta. Venga, Olivia Leticia, que es una habitual de nuestro programa, nos dice, ¿son útiles las historias sociales para utilizar en terapia? Sí, sí están bien utilizadas. Claro, ¿por qué no? También nos pregunta, ¿hay evidencia de que ABA es contraproducente? Sí, hay mucha evidencia. De hecho, es de las cosas que más se estuvo hablando aquel día en el Congreso, de que hay muchísimos estudios longitudinales, es decir, a largo plazo, de una misma persona, ¿vale? Y de varios grupos de personas que han estado con ABA y han visto que a veces con ABA pasa como con muchas técnicas que son muy conductuales, y lo que digo, muy conductuales y poco cognitivo-conductuales, que se centran en la parte sintomatológica y lo que pasa es que se producen repuntes. Es decir, si tú, el ejemplo que suelo poner, y perdonad si me repito, es, tú vas al médico y dices, me duele la cabeza. Y dicen, vale, pues tómate un ibuprofeno. Te lo tomas, ay, me deja de doler en la cabeza. Y de repente empiezas a tomarlo y te sigue doliendo la cabeza. Y dices, bueno, es que a lo mejor tenemos que ver qué es lo que te causa el dolor de cabeza. Porque no es lo mismo que estés 8 horas frente a la pantalla del ordenador que te des cabezazos contra la pared. Es que tenemos que hacer lo que decía Patricia, tenemos que hacer ese análisis funcional de decir, ¿qué rayos está pasando aquí? Las tiritas. Hay una autora muy interesante que recomiendo mucho, mucho, mucho de aquí de Barcelona, que es Isabel Paula. Yo la tengo frita, bueno, agotadísima, que dice, el comportamiento es el síntoma, no el problema. Por favor, centrémonos en eso. Efectivamente, totalmente de acuerdo con Isabel, porque a veces, y es un poco, repetimos un poco lo de la pregunta de la madre, ¿y qué hago cuando se pega? ¿Y qué hago cuando...? A ver, es que realmente eso es la consecuencia. Tenemos que ir antes, porque si no, lo único que estamos haciendo es poniendo tiritas, estamos poniendo parches y va a ir a más, porque es que siempre va a más esas cosas. Entonces, hagamos análisis, analicemos bien. No quiere decir que lo ignoremos. Si es cierto, es como el tema de la medicación. Es decir, si no hay más remedio en determinados momentos puntuales, te tienes que tomar un ibuprofeno porque te duele la cabeza, tómatelo. Pero luego analiza y dices, ostras, quizá debería hacer descansos cuando estoy con la pantalla en el ordenador, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Eso es lo que nos referimos con el tema de analizar. Nos dice por aquí, Ana Cot TG, ¿cómo lleváis el tema de las navidades? No sé si lo he entendido bien. ¿A nivel personal, Ana? ¿O a nivel de nuestro trabajo, nuestras sesiones? ¿O... Patricia, ¿cómo llevas el tema de las navidades? El otro día vi un post de Iván que decía, uy, la época del masking, del masking general. Pues ahí me encuentro. Vale, pues ahí estamos. Son fechas complicadas. Como hemos hecho un recopilatorio entre todo el equipo que tenéis en nuestros perfiles de algunos consejos para personas en el espectro y también para sus familiares. ¿Qué técnicas, Ale Kim nos dice, qué técnicas, estoy yendo un poco así al azar, ¿vale? Ya. ¿Qué técnicas están dando mejores resultados en TEA de adultos no antes diagnosticados? ¿Técnicas para qué? Yo creo que se refiere a nivel global, técnicas de mejora vital. Yo creo que supone terapia, ¿entiendes? Yo lo que hago es análisis funcional, priorizar las situaciones que mayor malestar presentan y empezar por ahí. Totalmente. Esto lo está hablando con una persona a la que he visto hoy, que a lo mejor entra en nuestra lista de espera. Luego os hablaremos de esto si nos da un poquito de tiempo. Que el trabajo es en esas dos líneas muchas veces. Es decir, vamos a ver qué es lo que te preocupa ahora mismo, cuáles son las mayores dificultades que tienes en tu vida. Y luego, y lamentablemente tengo que decir, sobre todo con gente que está diagnosticada desde hace tiempo y con peques que también están diagnosticados desde hace tiempo, es cosas fundamentales, como estructuración, anticipación visual. Que a mí me parece un poco flipante que nosotros tengamos que hacer este trabajo con esta... Coño, esto os lo tienen que decir en los diagnósticos. Es decir, un diagnóstico de autismo, bueno, de cualquier cosa, pero de autismo, que es lo que más nos ocupa a nosotros, es parte de este diagnóstico, yo digo, un tercio de todo ese proceso tiene que ser en la devolución y el acompañamiento. Es decir, tú no puedes soltar esa bomba, que es una bomba en todos los sentidos, por muy positivo que se tome, como si fuese un alivio, que muchas veces lo es, sobre todo en adultos, y ya está, ¿no? Porque es que hay que explicar muchas cosas, y algunas de ellas son cosas fundamentales
que tienes que hacer sí o sí, quieras o no quieras, que es la estructuración, la anticipación visual. Porque dicen, bueno, si ya lo sabes, si yo ya se lo dije, si sabe leer, si sabe, ¿qué necesita apoyo visual? Pues sí, señores, es mucho mejor, mucho más fácil. Y que se lo digo y anticipa. No, si él ya lo sabe, díselo. Él ya lo sabe, no lo necesita, ya lo sabe, me hierve la sangre. Vale, pues eso, os diría, las mejores técnicas son esas, analizar bien, ver antecedentes, qué está provocando esas conductas, tener en cuenta su forma de procesar, la forma de procesar de una persona de espectro, que es fundamental, y luego cosas súper básicas de estructuración, etcétera, etcétera. Nos dicen por aquí, en los diagnósticos no explican nada de nada, la verdad, te lo dicen y ya, búscatela ya, lamentablemente. A mí me parecen flipantes, son unas cosas que más me preocupa, pero bueno, hablaremos más de esto. Venga, vamos a ir. ¿Existe relación entre TEA y las altas capacidades? Venga, otro melón también súper importante. Patricia. ¿Existe relación? ¿Existe relación? La respuesta es sí. Existe relación, es más, hay muchos estudios en los que pone que existe relación. Concretamente, ¿qué es lo que esta persona quiere saber? A ver, luego nos dice, no, nada. ¿Existe relación entre el TEA y las altas capacidades? Existe relación en cuanto a... Claro, este tema también es controvertido, sobre todo en la infancia, porque es habitual o incluso a veces esperable que cuando tenemos un niño pequeñito exista una desincronía en el desarrollo, tanto para bien como para mal. A veces nos preocupa la ausencia de lenguaje, pero no nos preocupa tanto, por ejemplo, cuando tenemos un lenguaje muy florido de niños muy chiquitines. No deja de ser una sincronía. Puede ser una alta capacidad. Cuando son pequeñitos, pues lo llamamos más precocidad. ¿Vale? Hasta que la función cognitiva no está consolidada, no se establece un diagnóstico de altas capacidades. Pero ojo, a veces esta desincronía tiende a la media. Lo habitual o lo normativo es la tendencia a la media. Si bien es cierto que cuando tenemos una discapacidad cognitiva no tendemos a la media, ¿vale? Eso es algo que nos acompaña. Pero cuando tenemos esta desincronía, tanto para bien como para mal, pues con el apoyo necesario y con todos los soportes y demás y la estimulación, y para bien, pues tristemente también tendemos a la media. Primero corremos mucho y luego pues no corremos tanto, vamos más despacito. No sé si esto también puede contribuir. Yo creo que sí. Vale, el tema en adultos de autismo y altas capacidades, que es un tema de la opcionalidad, esto es un tema que es controvertido. Es controvertido, igual que hemos hablado antes del tema de diagnóstico que es clínico y esa base a sintomatología, pues con las altas capacidades pasa un poco lo mismo, porque al final las medidas que tenemos de valoración de altas capacidades, una de ellas es el CI, no es la única, es el CI, es una medida que juega un poco en contra de la persona en el espectro y su forma de procesamiento, porque es una medida que persigue una serie de puntuaciones muy homogéneas en toda la escala, para que se considere que hay una alta capacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente en autismo no suele darse esto, suele darse esa parte paradójica, ¿no? De algunas muy altas y otras muy bajas. Entonces hace que muchas veces esa posible interpretación del CI pues no sea posible, se nos dé unos índices no interpretables, que se denominan, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Eso significa que la persona no sea inteligente? No, por supuesto que no, pero porque, claro, al final las medidas que se toman, tanto para el diagnóstico clínico como también para las altas capacidades, se toman con un contraste normativo. Es decir, siempre se compara con una media en un rango de edad y en una población específica. No es lo mismo pasar una medida en España que en, yo qué sé, que en Japón o que en China, por ejemplo. Fluctúan esas medidas porque la cultura incide muchísimo y otros muchos factores a nivel ambiental. Entonces, hay veces que me llega la gente, entonces no es altas capacidades. Y digo, bueno, a ver, no sé, yo a este chaval le veo más inteligente que la leche, pero luego a lo mejor tiene muchas dificultades en otra serie de... Aquí quiero hacer un inciso también muy chulo que tengo aquí apuntadito porque, bueno, lo tengo yo toda la habitación llena de cosas y de apuntes, que apunté hace poco de un estudio también, súper chulo, que ha salido recientemente, que es a mayor, en autismo, ¿vale? A mayor capacidad cognitiva, mayores dificultades evidenciadas en conducta adaptativa. Fíjate. Claro, y dije, ojo, ojo que aquí a veces luego metemos la frase de tan listo como las cosas y fíjate, mete el mando de la tele en el frigorífico o no se ata los cordones. Aquí Efectivamente. tenemos ese tipo de cosas. Efectivamente. Y bueno, funciones ejecutivas, porrillo. Hablando de funciones ejecutivas, si te parece pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tanta investigación de cumbres hay entre la diferencia entre SCD
El SCD es un trastorno de la comunicación social que está asociado a las funciones ejecutivas que se diagnostica muchísimo en el Reino Unido, junto con otro que ahora mismo se... ¿El qué? ¿Español? ¿Sería Sí, equivalente al trastorno? sí, sería como una disfasia semántico-pragmática. Se diagnostica mucho en Inglaterra como un poco como un elemento muy aislado del autismo. Y de hecho se utiliza también como parte del diagnóstico diferencial. Y nos dice, ¿qué investigación hay sobre la diferencia entre esto y el autismo para realizar un diagnóstico correcto? ¿Qué tan probable es un diagnóstico erróneo de esto y de no de autismo? Pues depende del profesional, también de lo actualizado que esté. Por ejemplo, un signo muy evidente para contrastar o para hacer este diagnóstico diferencial es la ausencia de lo que el DSM llama comportamientos de intereses restringidos y repetitivos. Por Nos ejemplo. quedaríamos con el criterio A, muy desarrollado, pero sería como un autista sin la parte más de comportamiento o más de conducta. Nos dicen, ¿podéis repetir el nombre? Sí, es SCD, son las siglas de Social Communication Disorder, ¿vale? Hay muchas cosas que no están en el DSM y están ahí, ¿vale? Es decir, ahora mismo se está peleando mucho desde la neuropsicología que se incluya el trastorno del aprendizaje no verbal, que es el antiguo trastorno de la comunicación no verbal, que tampoco estuvo nunca en el DSM y de que yo hace mucho tiempo lo utilizaba como un elemento diferenciador para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, a ver, el DSM es como una guía que tenemos ahí, que tenemos que cumplir, por así decirlo, el DSM o la CIE, que es la de la OMS, que tenemos que cumplir, pero que no es infalible. Y de hecho sabemos que está va muy por detrás de los avances a nivel social. Estamos hablando de un manual que hasta hace una década incluía a la homosexualidad como un trastorno mental, ¿vale? Entonces, ojo con la santificación del DSM y ese tipo de cosas. ¿Que es un manual que tenemos que utilizar? Sí, porque tenemos que jugar con su juego. ¿Que nos gusta? No, no nos gusta en lo absoluto, ¿vale? Porque lo hacen psiquiatras, para empezar, y creemos que en el diagnóstico clínico es imprescindible introducir otra serie de personal clínico y sanitario, no solo psicólogos como somos nosotros, sino otros muchos, entre ellos terapeutas del lenguaje, bueno, y muchos otros, ¿vale? Entonces, cuidado con esto va a misa, ¿no? Porque lo dice el DSM. El DSM está en continua actualización y de hecho es que va muy lento y va muy por detrás de la sociedad, ¿no? O sea, debería ya hablarse ya, como hablamos antes, de sacarlo de ahí y hablar al menos de condición de espectro autista, y ahí estamos peleando todavía, ¿no? Con que introduzcan el tema de las sensibilidades, ¿no? Todo el tema sensorial. Me lo han metido ahí un poquito ahí con un guión ahí al final de la descripción. Venga, nos da tiempo unas cuantas más. Vamos allá. A ver, tenemos otra aquí de altas capacidades que hayamos respondido. Dice Marijaya 13. ¿Para cuándo un libro que explique a los autistas cómo funciona el cerebro neurotípico? Pues aunque todo se andará. Vamos a plantearlo a ver si... ¿Os acordáis cuando hacía los programas esos de Conoce Neurotípicos? Fue uno de los que más éxito tuvieron. Yo creo que tengo que retomarlos porque aprendemos un poco. Al final, y voy a enlazar un poco con un comentario que pusimos el otro día en las redes, porque me preguntaban, mucha gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿puede ser un autista buen terapeuta? Bueno, ahí tenemos a Noemí, que es una magnífica terapeuta y una magnífica diagnosticadora. Yo siempre digo lo mismo, aquí hay como dos mundos distintos, ¿vale? Está el mundo neurotípico y está el mundo neurodivergente, entre ellos el autismo. Para poder hacer un buen trabajo, tenemos que saber diferenciarlos a cada uno de ellos. Tenemos que conocer los procesos tanto de la mente autista como de la mente neurotípica. Por eso es fundamental pues, que los psicólogos, las psicólogas, los psicólogas, sepamos de la evolución normativa o neurotípica para estas señales de alarma muchas veces, oye, que no ha adquirido el lenguaje o que no ha empezado a andar o que no ha empezado, pero no solo para el autismo, sino para cualquier cosa, porque esos son esos signos de alarma en los que podemos intervenir más precozmente para ayudar, ¿no? A un desarrollo más feliz en todos los sentidos. Pero claro, tenemos que ser expertos en esos dos mundos. ¿Qué más da que sea autista o que seas neurotípico? Es decir, lo importante es que sepas de lo que estás hablando. Y es importante, igualmente que para mí una persona, un psicólogo que no sepa de autismo no puede trabajar con una persona autista, igualmente diría que una persona autista que no sepa de funcionamiento neurotípico no puede trabajar, porque al fin y al cabo convivimos en el mismo mundo y tenemos retos compartidos, entonces es importante que sepamos de los dos mundos.
Entonces, bueno, pues sí es cierto que muchas de las cosas que hacemos y que hace el mundo neurotípico es absurda y necesitan una explicación porque es una de las dificultades, ¿no?, que a veces hay, ¿no? Porque en el autismo, joder, es que tenéis razón en la mayoría de las cosas. Es que somos absurdos, somos unos gilipollas, los neurotípicos, es verdad, hacemos cosas absurdas, estúpidas y bueno, porque sí, porque es lo socialmente aceptado. Tenéis toda la razón del mundo y tenemos que explicarlo. Y muchas veces se entiende por procesos a nivel mental que tenemos o que tienen las personas neurotípicas. Entonces, sí, es cierto que hay que explicarlo. Igualmente que explicamos el autismo, explicamos el funcionamiento neurotípico. Es una cosa que yo intento explicar siempre, porque creo que es la forma de que no se vea como una patología. Además, decir, mira, yo lo hago así, tú lo haces así. Yo soy Windows y tú eres Mac. ¿Vale? Yo creo que, por si me entendéis esta analogía, creo que esa parte es importante. Pero sí, habría que hacer hincapié en esa parte. Pero yo creo que sería bonito que esto lo escribiera una persona autista, no yo. Sería muy guay. Sí, Sí, sí. mira, se lo voy a decir a Noemí. Lo voy a explicar. Noemí. Pues sí, que le dé caña. Que Noemí además tiene los 2 puntos. Puede ser muy guay. Efectivamente, es que se lo voy a decir. Pobrecilla, que está súper agobiada de curro. Venga, vamos, seguimos. Y encima ahora estoy, pues no puedo ser ni mazapán. Seguimos. Rebeca nos dice, una niña que de bebé ha tenido una irritabilidad que no se justifica con el reflujo diagnosticado, que rechazaba comida, retraso en el lenguaje. Al año hablaba, pero decía solo un par de palabras y no avanzó hasta que comenzamos con logopedia a los 2 años y medio rigidez. Problemas sensoriales y un hermano TEA. Tímida y le cuesta iniciar relaciones con iguales, ansiedad de separación. ¿Todo esto puede llevarnos a pensar en algo que no sea TEA? Tengo 2 diagnósticos, uno diciendo que es un problema de conducta e imitación de su hermano y otro diagnóstico de TEA. Yo es que conozco el caso. Entonces, Vale, pues a mí me parece, ostras, me duele el corazón, ¿no? Un problema de conducta. Que alguien haga un análisis funcional de esta niña, a ver qué tipo de desencadenantes tenemos. Lo que yo ahí he detectado es asincronía en el desarrollo, antecedentes contributivos. total. He detectado también una cierta rigidez o una anticipo, no sé cómo decirlo, porque ansiedad por separación también puede ser una falta de estructuración, ¿no? O una falta de anticipación de qué va a suceder ahí, dónde se va mi madre y si no la vuelvo a ver. Se me ocurre. Es, claro, signos de alarma. Yo conozco el caso porque, bueno, he trabajado con esta familia y, bueno, para mí es un caso bastante claro de TEA femenino, que tiene una evolución muy distinta a la esperada de un TEA masculino, ¿vale? Por lo general, esos signos de alerta que hay tan grandes en peques no se dan en niñas. En niñas se producen más estos procesos de no hablo y de repente, o sea, no hablo, de repente empiezo a hablar, de repente me callo, tengo esos momentos de mutismo, mucha rigidez. Esta niña tiene una sensibilidad terrible, pero con mucha anticipación, de repente esas sensibilidades desaparecen y es como, ¿qué está pasando aquí? Hay muchas cosas ahí. Rebeca, yo creo, a ver, yo entiendo, no quiero comentar mucho el caso porque podría estar cometiendo una imprudencia. Pero sí es cierto que a veces nosotros que somos muy rigurosos y lo sabéis, que hacemos procesos muy complejos y muy exhaustivos, a veces nos llegan casos que decimos, ostras, qué mal evaluado está, pero has tenido suerte porque ando en el clavo. A veces pasa esto. A veces a mí me ha llegado algún caso que digo, joder, cómo me gustaría que no fueses autista para decir, joder, qué mal te hicieron la otra evaluación. Pero tengo que confirmar el diagnóstico. Sí, yo creo que no te comas mucho la cabeza. Creo que está bastante, en mi opinión, creo que está bastante claro. En su momento es una persona a la que yo no pude ver por falta de tiempo, pero creo que está. Yo no tengo muchas dudas a este respecto. Venga, seguimos. Lola nos hace una pregunta muy interesante. Dice, a ver, hola Daniel, bla, 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 diagnóstico oficial por la Seguridad Social porque al peque le quitan los apoyos en el cole. Va para largo, voy a intentar resumir. Bueno, que han hecho una evaluación y les dice, dicen que en el centro, que últimamente se empieza a valorar por áreas y que aunque no lo han valorado y no me puede decir, están ya especulando, puede que en algunas áreas como social esté más en un TA2 que en un 1 y que a nivel de lenguaje puede ser que alguien esté en el 1 y en el área social en el 2. Dice, me ha parecido una buena manera de afinar, de escribir mejor en qué áreas hay más necesidad, pero me gustaría saber vuestra opinión. Gracias.
Con las áreas estamos hablando de las áreas en diagnóstico. En diagnóstico en autismo tenemos que señalar un nivel de necesidad de apoyo, que puede ser 1, 2 o 3, 1 el mínimo, 3 el máximo. Vale, aquí sí que se puede perfectamente estar en un área en un nivel y en otra en otro, pero claro, Haz una me media. falta. Claro, A el ver, tema de en lo social, eso no es un área. O sea, tenemos el área de interés estatal y el área de comportamientos no sé qué. O sea, comportamientos e intereses y el área de comunicación. sí, Entiendo que el área social hace referencia al área de comportamiento. yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues Yo creo que entonces sí. sí, puede estar en un nivel uno en un área y en un nivel 2 en otro área. A ver, el tema de las áreas es como un poco las etiquetas de afinación. Muchas veces volvemos otra vez a la polémica de autista de alto funcionamiento y esto es que me han dicho autismo leve, es un Asperger, es un tal, tal, tal. El diagnóstico es autismo, ¿vale? Hoy en día es trastorno de espectro autista, ¿vale? De hecho, se intentó hacer esto para eso, para intentar evitar estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de ese diagnóstico, pues a veces se señalan ciertos niveles de necesidad o de apoyo en base a unos criterios que se basan en los criterios clínicos y no en los procesos, ¿de acuerdo? Simplemente en las dificultades que tengan esas áreas que ha señalado Patricia, entre ellas, dentro de la comunicación está el lenguaje, pueden ser otras muchas, no tiene por qué ser solo el lenguaje, en la que se intenta dar como una especie de línea base, por así decirlo, para que los profesionales puedan trabajar en ello, para que tengan como un inicio, decir, vale, ¿dónde estoy? ¿Vale? Tengo que, supuestamente, aunque no es esto, no es un buen ejemplo, pero ¿en qué punto de a nivel simbólico está? ¿Empiezo con pictos o empiezo con objetos reales o me paso ya a dibujos o a fotos? ¿Vale? Es como una especie de... Antes, por ejemplo, teníamos otra serie de herramientas, como por ejemplo el IDEA de Ángel Rivière, que por cierto todo el mundo falló en el test, y me decía que era una herramienta de diagnóstico. No es de diagnóstico, es para precisamente esto. Ya sé que es autista, voy a ver dónde está, por ahí, en esas áreas, para ver, para afinar más y empezar con un poco más, con perdón, a tiro un poco más hecho. Eso es lo que son las áreas, ¿vale? Evidentemente puede fluctuar entre un área y otra, pero muchísimo. Y de hecho, un TA1 puede ser Asperger o no, o puede ser un TA2 y puede ser también un antiguo Asperger, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es decir, porque son necesidades en el momento y pueden variar Puede estar en un área, o sea, en un nivel 2 en un momento temporal y luego de repente totalmente. la demanda sube o la competencia se queda estancada y, ojo, Totalmente, totalmente. Entonces, a ver, estas cosas, yo siempre lo digo a los padres, es que es como esa necesidad de afinación, un poco como con lo del tema genético, ¿no? Necesito la ultraconfirmación y saber exactamente en qué está. ¿Tu peque es autista? Ya está, es la etiqueta, la única etiqueta que necesitas, ¿vale? Porque los procesos son los mismos, lo único que puede tener más dificultades en una serie de cosas o en otras, y para eso está el tema de las áreas. Pero la etiqueta es exactamente la misma. Entonces, no os comáis la cabeza con estas cosas. Estas cosas son para los técnicos. Es como, no sé, como el número de bastidor de los coches. ¿Quién se sabe el número de bastidor de su coche? Pues se lo sabrá un mecánico, si miran los papeles, vale, pues eso es lo de las áreas. Es para los técnicos cuando vas al taller, dices, vale, es diésel turbo 96, 91 HDI, no 105. Ya está. Tú tienes que saber que tu coche es diésel o gasolina. Ya está, no necesitas nada más, ¿no? Perdón por el ejemplo, pero es que no se me ocurre otro. Pues un poco es esto, ¿vale? Es un poco la idea, ¿de acuerdo? Dicen por aquí, por eso se llama espectro autista. Ok, venga, Tamara, muy interesante, nos dice, ¿hay señales de que un pequetea llega a desarrollar la comunicación verbal? ¿Qué decir? bueno, tenemos los precursores del lenguaje, ¿no? Claro, Una vez, claro, lo que no podemos es empezar a, hablar hablando. O sea, igual que no empiezas a caminar corriendo, pues primero tiene que haber pues esta triada, esta intención comunicativa, luego el precursor, los sonidos, el balbuceo, el reduplicativo. eso es. Eso es un buen indicador. Sí es cierto que hay algunos desarrollos que los que son más abruptos, pero lo que dice Patricia, es decir, siempre hay como una especie de, ves como unos antecedentes, ¿no? Unos precursores. El otro día preguntaba por los protodeclarativos y los protoimperativos. Son aquellos peticiones, los imperativos son peticiones, para mí, de quiero esto, que puede ser desde una conducta instrumental que te lleve, ¿vale? Hacia el objeto que quiere, hasta un gruñido cuando está cerca y está cerca del objeto que quiere, pues eso sería un protoimperativo. Un protodeclarativo, pues hacer un en vez de decir una palabra cuando está viendo un objeto, ¿vale? Esos evidentemente son buenos indicadores de que puede desarrollar, de que va a desarrollar comunicación verbal. No son los únicos y no significa que lo vaya a hacer, pero sí es cierto que si lo hace,
evidentemente hay más garantías de que lo va a hacer, al menos en un desarrollo normativo, ¿vale? Siempre hablamos de que el autismo a veces es como muy paradójico y de repente es muy abrupto. Bueno, es abrupto, pero siempre hay señales, ¿vale? Que eso a lo mejor, visto desde fuera, no se capta, pero si estás ahí metido en la ecuación, por así decirlo, son más fáciles de vislumbrar, ¿vale? Y puede pasar que despeguen de repente o que hayan despegado y vuelvan para atrás. Por No tiene ejemplo. que ser lineal. Y de hecho en autismo suele pasar eso, es decir, es una de las cosas que las familias nos comentan más, ¿no? Y hacía esto, ya ha dejado de hacer. El desarrollo muchas veces en autismo va haciendo así, va haciendo unas curvas, así van para abajo, de repente avanza, va para abajo, avanza, va más a picos. El desarrollo normativo es como más lineal, por así decirlo, y el autismo es más putada en ese sentido porque te esperas que vaya, venga, ya está empezando, y de repente, ostras, ya no va. Y otra vez, y ya no va, ¿vale? Entonces tenemos que entender esto, ¿vale? Que es un poco como la polaridad emocional, ¿vale? Que vamos un poco así. Tal cual. Venga, nuestra compi, que es su cumpleaños, Gema, que participó en nuestra jornada de autismo del Día Internacional, que es su cumple, dice, nos hace una pregunta muy interesante, que es raro que me hagas esta pregunta, trabajando en el campo de los TCA, me dice, ¿cuáles son las señales que pueden hacernos sospechar de TEA en una persona con anorexia? Ay, bueno, vaya melón o tema controvertido abrimos aquí. Tema Y muy también a la interesante. inversa, ¿no? En un Totalmente. TCA, ojo que yo me he visto en alguna de estas. Bueno, en un TCA vamos a las características básicas de autismo. Capacidad simbólica preservada, puede haber cierta rigidez, eso sí que lo comparten, cierta o muy significativa rigidez, Sí, pero no tiene por qué haber dificultades, pues eso, a nivel de intención comunicativa o de lo que hemos dicho teoría de la mente, reciprocidad, eso esas es. cositas más propias Eso del es. autismo. Eso es. Hoy en día se está hablando ya que el TCA como uno de los factores más importantes, una de las comorbilidades, incluso, pues como se dice, ¿no? Es uno de los trastornos que enmascaran más la condición autista, especialmente en mujeres. En la actualidad está ya superando a los trastornos generalizados de ansiedad y la depresión, pero los anteriores, y el TCA está ya ahí pegando fuerte y está pegando fuerte también en varones, también en hombres, pues eso, como comorbilidad importante en el autismo. Vale, seguimos. Venga, hacemos dos o tres más, ¿vale? Que no te quiero Vale. entretener más. Venga, No sé, yo ya, ya que estoy aquí. ya que estás aquí, venga, pues seguimos, venga, seguimos un rato más. Yo tampoco tengo prisa ahora ya. Raquel nos dice, la neuropsicología podría ayudar con los problemas cognitivos de mi hijo que tiene TGD no especificado. Yo como neuropsicóloga quiero pensar que sí. No, es algo inútil. Tienes que irte a un local y hacer baños de gong, flores de Bach, Reiki, ¿qué era lo otro que me dijeron? Magnetoterapia transcraneal. Bueno, es broma, por favor, que nadie me tome en serio. Por supuesto, pues claro que sí. TGD no especificado, volvemos a lo mismo. Es una etiqueta diagnóstica que hoy en día está totalmente en desuso desde el año 2013. Es autista. Un autista peculiar, raro. Si te han diagnosticado como TGD, pues es un autismo un poco que se denomina también atípico a veces, en el que encaja, pero no encaja, hay que afinar un poquito. Para mí es un diagnóstico que es un diagnóstico poco valiente, ¿vale? Por así decirlo, creo que... Muy desastre, ¿verdad? Uy, no me mojo, no especificado. Sí, es como cuando te ponen, y no hablo de los centros básicos, te dicen trastorno generalizado del desarrollo. Como, a ver, no. Es como decir, quiero un coche, ¿qué coche? Pues un coche. No, a ver, afina más. ¿Qué tipo de coche quieres? Pues esto es lo mismo. Me voy otra vez a los coches, no sé qué me pasa hoy, si no me gustan. Un TG no específico, un trastorno generalizado del desarrollo no es un diagnóstico, es un grupo de diagnósticos. Y un TG no especificado es una especie de cajón desastre dentro de los antiguos trastornos generalizados del desarrollo. Está ahí, pero no me encajan los otros, pero sé que está ahí, venga, lo meto aquí, ¿vale? Pero creo que es un diagnóstico que mínimo tendría que ser provisional en el sentido de que hay que intentar afinarlo más, ¿vale? Por lo general suelen ser perfiles que no encajan ni en un trastorno tipo Kanner, con más dificultades a nivel cognitivo, a nivel intelectual, por así decirlo, ni tampoco en un Asperger o en un TA1 hoy en día. Entonces, se queda ahí, tampoco era un RED ni un trastorno desintegrativo infantil. Entonces, estaba ahí, en plan de, ostras, estoy entre esos dos mundos, ¿vale?
Venga, seguimos. ¿Tenemos alguna preguntita más por aquí? Venga, Pichu Cachu nos dice por aquí, ¿qué consecuencias hay de confundir un burnout shutdown prolongado con una depresión? Súper buena pregunta. Sobre todo desde el punto de vista de la medicación. ¿Los antidepresivos pueden agravar el burnout? ¿Qué señales hay que tener en cuenta para que revisen la medicación y la quiten o la cambien? Una pregunta muy interesante. Es muy interesante y aparte es un caso que tristemente aquellas personas, bueno, aquellos neuros que trabajamos con mujeres, con población femenina, nos encontramos mogollón. Total. Que llevo con antidepresivos desde los 14. Ah, señor, ¿y cuántos años tiene? 45. Vale, pues quizá ese antidepresivo o ese grupo de antidepresivos ya hizo su función en su momento, ya tenemos una tolerancia tremendísima, no hay un beneficio. Por lo tanto, yo estoy a favor de la medicación siempre y cuando nos sirva de rescate. O sea, yo una medicación prolongada, 4 meses, 6 meses, lo que paute el psiquiatra para rescatar y poder trabajar una depresión, sí. ¿Qué pasa? Otra vez, el síntoma, o sea, el comportamiento es el síntoma, no el problema. La depresión, teniendo autismo, ojito, ¿qué estamos ocultando ahí? ¿Qué análisis funcional no estamos haciendo para ver si son estresores sociales, sensoriales, poca estructuración, poca anticipación, un trabajo que no me permite pues hacer descansos o que me hace demandas imprecisas? O, claro, es muy importante rascar ahí. Yo tengo muchísimas pacientes y con muchísimas, igual es una locura, pero cerca del 40% a las que después de trabajar ciertas pautas básicas, que son básicas, por favor, de autismo, van al psiquiatra, reducen medicación, disminuyen, eliminan y nunca más se supo de medicación. ¿Ha desaparecido la depresión? Sorpresa, es que igual no era depresión, es como la ansiedad. ¿Era ansiedad? Sí. ¿Ansiedad neurotípica? No. Efectivamente. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces es una de las cosas que creo que es importante exigir a la medicina. Es decir, hay ciertos medicamentos que sí es cierto que, por ejemplo, en trastornos epilépticos, que hay que tomarlos sí, porque hay un desequilibrio químico ahí en el cerebro y hay que tomarlos porque son peligrosos, pero por suerte, gracias a esa medicación, que tiene, sí es cierto que tiene ciertos efectos secundarios, podemos evitar esos episodios. Pero la medicación del estado de ánimo, es decir, los antidepresivos, los ansiolíticos, etcétera, incluso los antipsicóticos, que se toman ya cuando estos no funcionan, ¿vale? Porque se produce un efecto, se toma como un efecto de sedación, como para que causen sedación, porque ya los ansiolíticos no pueden. Simplemente tiene que ser lo que dice Patricia, es decir, para ese pico que tenemos, ese momento en que no podemos más, hay que tomarlo, por supuesto. Lo que decía antes, me duele la cabeza, tómatelo, pero después tienes que ver qué es lo que pasa. Creo que siempre ese tipo de medicación debe de estar acompañada de un tratamiento a nivel psicológico. Porque si no, lo único que estamos haciendo es poniendo parches y encima estamos produciendo una dependencia. Estamos volviendo más débil a la persona. Es decir, si tú te acostumbras a tu cerebro a que funcione con ese tipo de sustancia, vas a crear una dependencia. Luego se producen los efectos rebote, los efectos extrapiramidales, en fin, tenemos que tener muchísimo cuidado. La medicación antidepresiva, la ansiolítica, son medicaciones que son muy potentes. La antipsicótica ya ni te cuento. O sea, yo me acuerdo de una persona que tenía ansiedad y estaba tomando aloperidol, que es un antipsicótico que es súper potente, que te tomas 3 gotas y te quedas dormido 3 días. O sea, es una barbaridad, se toman no sé cuántas gotas al día. O sea, una burrada. Y todo era ¿por qué? Porque había unos estresores, lo que dice Patricia, decir, joder, es que no van a desaparecer. Pasa un poco con las drogas sociales, como por ejemplo el alcohol. ¿Por qué tiene tanto efecto el alcohol y produce? Joder, porque te desinhibes y te produce una sedación y te olvidas de los problemas, etcétera, etcétera. Y hay gente que acaba recurriendo a eso porque no ataca el problema principal. ¿Vale? A veces no se puede, pero por lo general sí se puede. Por lo general son cosas sobre las que podemos actuar. Y en autismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay cosas que podemos hacer. Sí es cierto que no podemos siempre modificar todo el entorno, pero podemos modificarnos a nosotros mismos. Y hay muchísimas estrategias que nos pueden llevar a superar ciertos escollos que tiene nuestra vida que nos están produciendo ese efecto. El burnout se produce porque hay un efecto continuado durante mucho tiempo de unos estresores que se ven como es el concepto de indefensión aprendida. Es decir, no hay nada que pueda hacer y haga lo que haga, la acaba. Entonces, claro, ¿qué hace tu cuerpo? Se somete totalmente. Entonces se producen pues esa pasividad, ese derrotismo que te lleva a decir, oye, o me tomo esta pastilla o es que no puedo ni hacer ni lo mínimo.
Pero Y a claro que veces se tenemos puede. la creencia regada de, no, es que tengo que vivir con esta ansiedad porque soy autista. No, señores, no, ser autista no tienes, o sea, se puede vivir sin ansiedad. Esto Por favor, existe. es un mensaje este súper importante el que está diciendo Patricia. Esto de, no, es que sí, va intrínsecamente relacionado. Ok, es decir, sí es cierto que se suele dar, pero eso no significa que se tenga que dar. Y en tanto en cuanto controles y sepas tu forma de procesar, hagas las adaptaciones necesarias, exijas al entorno que se hagan esas adaptaciones. Sí es cierto que en determinados momentos no podremos y que hay ciertas situaciones que nos superarán, pero podemos ejercer mucho control, sobre todo, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro espacio seguro. Claro que lo podemos hacer y se pueden generar muchísimas estrategias respetuosas con la forma de procesar que tenéis para eliminar esa ansiedad. Claro que se puede, jolín, no os rindáis. De verdad, estamos aquí para ayudaros. Jolines, no es así, es verdad, tienes toda la razón. Patricia. Bueno, familia, si te parece lo dejamos así, que llevamos ya 1 hora y pico. Ha sido un programa súper guay. Me dice por aquí el antipsicótico, es lo último. ¿Y por qué se prescribe a niños tan pequeños? A ver, el tema de la medicación, cuidado, como todo lo que decimos, ¿vale? Si es cierto, algunos antipsicóticos se toman como moduladores, porque tiene unos principios, una serie de principios activos que si se toman con un control médico muy adecuado en determinadas circunstancias, pueden ser efectivos o pueden, lo que dice Patricia, ayudarnos en determinados momentos a después hacer un trabajo a nivel, o sea, una intervención, ¿vale? Es decir, pero sí se toman, o sea, sí es cierto que suena muy mal y suena muy grave el antipsicótico, pero también se utilizan los antiepilépticos como neuromoduladores de conducta, ¿vale? Y se utilizan a mansalva, Tegretol, Trileptal, se utilizan en autismo desde hace muchísimo tiempo y en TDAH también, porque se han probado que funcionan mucho en determinados momentos a nivel conductual para rebajar crisis, etcétera, etcétera. Pero como os digo, igualmente, Patología o características que parecen autistas, pero son estos trastornos genéticos que cursan con una agresividad tremenda, por sobre todo ejemplo, por o ejemplo, hetero, es complicado. por ejemplo, entonces es un tema que es complejo, muy complicado, pero siempre con control médico y con una supervisión. Como decía, la medicación no es satán tampoco, ¿vale? Pero hay que tomarla con mucha conciencia, pero bueno, a ver, que luego hay gente que se toma gelocatiles como caramelos y no parece que pase absolutamente nada, ¿vale? Cuidado también, ¿vale? Con toda medicación, hay que tener muchísimo cuidado, intentar tomar lo menos posible, pero cuando hay que tomarla, hay que tomarla. Yo otro día, pues, la verdad, hace un montón, me tomé un ibuprofeno. ¿Qué pasa? Soy un temerario. Vale. Bueno, familias, oye, Patricia, muchísimas gracias. Un saludo muy especial, un abrazo muy especial a nuestras dos bajas. Bueno, tres. Andrea no podía tenía citas de sesión, pero Cristina está, como os decía antes, está con la voz súper tomada. Noemí está directamente cao de la boca, acababa de salir del dentista la pobre y tenía un súper flemón y no se sentía. Así que nada, otra vez hemos estado solos ante el peligro, Patricia y yo, como siempre, un placer. Patricia, muchísimas gracias por estar ahí. Me alegro que hayas pillado mi indirecta con el gorrito. ¿Has visto? ¿Has visto? Ha dicho una persona que no podía concentrarse por mi look. Lo siento, era el momento muy emotivo. En otra época no se puede disfrutar. Efectivamente, he quitado la música, que también estaba con música, eso sí que lo he hecho, ¿vale? Para que no te extrañara. Pues nada, muchísimas gracias. Dejaremos este live colgado por aquí en Instagram, también en mi canal de YouTube. Así que nada, para que lo podáis ver. Que paséis unos felices días, los que podáis. Revisar los consejos que hemos dado para pasar estas Navidades. Recordad que no tenéis por qué no disfrutar de las fiestas. Podéis ser autistas, sobre todo si estáis en vuestras casas, por supuesto que sí, y en otros entornos también. Y lo que digan los demás, que os tiene que resbalar. Si queréis no estar en la sobremesa, no estéis. Si queréis ir con unos tapones, unos cascos de cancelación, os lo ponéis. Si queréis huir, huid, Los ¿vale? steaming, usen los steaming, señores, señoras. A regularse y que no, pues, si alguien le... Es que a mí el otro día me hizo muchísima gracia porque una persona me volvió a decir, y es que lo de las estereotipias es muy raro, lo decía mientras fumaba compulsivamente y además le miré los dedos y tenía las uñas mordidas hasta aquí. ¿Vale? O sea, es decir, vamos a ver, ¿qué estamos diciendo? Si os dicen algo, decir, bueno, y tú fumas, y tú mascas chicle y tú bebes alcohol. Bueno, yo muevo las manos así. ¿Qué es lo que te pasa? No pasa absolutamente nada. Familia, muchísimas gracias, descansad mucho, seguimos en contacto por redes y que paséis muy buenos días. Cuidaros, gracias Patricia, un abrazo, chao.